¿Qué pantalla están viendo? La pantalla en grande, ¿verdad? Sí, Ok. Bueno, pues bienvenidos a este webinar que el título, como lo comentó ya Eduardo, las diferencias entre la NOM 002 y NFPA 72, ya es el 110 y pues nos da gusto que nos estén siguiendo a través de estas plataformas. Empezarías, ¿no, Jesús? sí, 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 sí. Bienvenidos. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos. Ya son 110 likes, ya varios webinars que nos hemos aventado, ¿verdad? Así es. Ya, pues, Bueno, afortunadamente. Eh, pues esta vez vamos a ver las diferencias entre la NOM 02, la NOM 002 y la NFP 72. Pues básicamente, casi siempre está la interrogante de a quién le hago caso, ¿no? Si va a ser el código local, con en este caso la NOM, o si va a ser la NFPA. Sí hay ciertas diferencias entre ambas normas. Ambas normas, pues obviamente son válidas aquí en México. Tenemos que tener la idea o tenemos que tener claro que no porque estamos en México va a ser solamente la NOM. También podemos aplicar la NFPA y pues también tener en cuenta que si seguimos los lineamientos de NFPA, el diseño va a ser más caro, pero vamos a estar seguros de que vamos a cumplir con la NOM. Eh, precisamente ese comentario nos lo han hecho muchos clientes, ¿no, Jesús? Que es el requerimiento que debemos de cumplir. sí. Hay algunos proyectos que vienen especificados inclusive con NFPA, sin embargo, pues hay que hacer hincapié que a pesar de que estén especificados con NFPA, pues rige de igual forma la NOM. Eso Sí. no lo podemos dejar a un lado porque pues, es un proyecto que se va a instalar y se va a hacer la puesta en marcha nacional. Por lo tanto, pues la norma oficial mexicana debe cumplir las normas de referencia, que también vamos a comentar un poquito referente a eso, y en algunos estados, en algunos municipios, pues tienen sus propios códigos de construcción o de bomberos que también igual se debe de Se deben de establecer cumplir. como es correcto, establecer como un requerimiento. Bien, pues aquí estamos viendo la agenda. Vamos a ver los temas que vamos a abarcar ahora a lo largo de este webinar. Pues en primer lugar, ¿qué es la NOM 02? ¿Cuál es el objetivo de la NOM? Los requisitos obligatorios que menciona la NOM 002, al mismo tiempo que es la NFPA 72 y los puntos importantes de la NFPA 72. Y pues ya al final vamos a ver las diferencias entre una y otra, ¿no? Podemos darle a la otra diapositiva, por favor. Claro. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este webinar? Pues primeramente va a ser identificar las diferencias entre la NOM y la NFPA 72 referente a los diseños de criterio y la normatividad que vamos a manejar. Todo esto pues es enfocado en un sistema de alarmas contra incendio, ¿no? Sabemos que es muy importante estos sistemas ya que pues básicamente son el sistema que nos va a permitir evacuar al personal, pues o sea, si hay algún conato de incendio, si hay algún accidente o algo, pues nuestro punto principal va a ser pues evacuar a la gente, ¿no? Que la salud de la gente, que la integridad de la gente esté bien. ¿Podemos darle a la otra diapositiva, por favor? Claro. Bueno, ¿qué es la NOM? Podemos avanzar a la siguiente, por favor. ¿Qué es la NOM 02? La NOM 02, pues es la norma oficial mexicana para la prevención y protección contra incendios. Esta norma, como lo hemos mencionado, pues es de carácter obligatorio. No hay un solo edificio en México que no cumpla los lineamientos de la NOM 02. Al igual como la NOM 02, pues sabemos que está la NOM 01, que es eléctrica, sabemos que está la NOM para el sistema contra incendio, pero ya para lo que es detección de riesgos y todo eso, ¿no? Eh, bueno, pues es una norma oficial mexicana, está vigente dentro de todo el territorio nacional mexicano y su última versión fue publicada en el año 2010. Esta norma se publica cada 10 años, entonces próximamente vamos a tener una nueva versión. Podemos darle la otra diapositiva, por Claro. favor. Pues bueno, el objetivo de la NOM siempre va a ser establecer los requerimientos mínimos. Esta parte es importante. No porque tengamos de más el diseño va a estar mal, simplemente es lo que nos pide la NOM es lo mínimo que requerimos para poder cumplir con la seguridad que se requiere en todos los centros de trabajo. Pues todo esto se hace con el fin de prevenir conatos de incendio y en caso de presentarse un conato de incendio, pues estar preparados para ser sofocados de inmediato, para evacuar al personal, para pues, saber cómo actuar ante una emergencia, ¿no? Así es.
Quiero agregar un comentario. Hace un momento comentaste es de carácter obligatorio. Sí. Esto no podemos estar exentos de no cumplir, pero como bien lo comentas, es lo mínimo necesario. Sí. Y pues ya se daría una evaluación costo-beneficio, ¿qué más podríamos poner? Eso pues, va a estar en función de los requerimientos, inclusive del cliente, de algunas aseguradoras, o también el expertise del diseñador, o también el requerimiento propio del cliente final. Sí. Solo hacer ahí un comentario sobre la NOM 002. Ujú. Esto va a establecer los requerimientos mínimos, pero por ejemplo en el caso de criterios ya de diseño, pues existen las normas de referencia. Por ejemplo, ahorita lo comentaste de contra incendio. Este enfoque de todo nuestro webinar va a ser en cuestión de detección y notificación. No vamos a tocar temas pues, de contraincendio, no es nuestra disciplina, ni tampoco extintores, solo el enfoque sería de alarmas, detección y lo relacionado pues, a esa disciplina. Si ustedes quieren ya definir el criterio, porque en este caso sería los requerimientos, pero el criterio, haríamos uso de una norma de referencia que es la NMX, la 069. Ahí sí ya vienen los criterios tipo como por ejemplo la NFPA 72. ¿Sí? Nada más para hacer un comparativo, ¿no? en cuestión de una u otra. Sería la NMX 069, que es desde el 2019, el año pasado, en el cual ya establece esos requerimientos y aparte criterios de diseño. ¿Sí? Y aprovechando un comercial aquí para mi compañero Manuel Almejo, usted estuvo en el comité para hacer esta norma, ¿verdad, Manuel? Sí, gracias. Sí, en el grupo técnico nosotros estuvimos trabajando para, pues se le llama tropicalizar, pero en realidad pues se adopta a lo que viene siendo los requerimientos de, pues, nacionales, pero con el modelo de la NFPA 72. Bien, bueno, después de esos comentarios, pues podemos seguir, si quiere, a la siguiente diapositiva. Y aquí está. Como lo comentó mi compañero, pues hay ciertos puntos que son obligatorios que nos abarca la NOM. Como ya lo comentamos, estos puntos no nos van a dar un criterio de diseño, o sea, no es un manual. La NOM no te dice cómo hacer las cosas, o no te dice, por poner un ejemplo, dónde poner los detectores, a qué distancia, todo eso no lo maneja la norma. La norma lo que te va a decir es, aquí ocupas esto, ya como tú lo hagas, pues ya va a ser dependiendo de las normas de apoyo, como lo mencionamos anteriormente. Bueno, algunos, por los puntos obligatorios que va a requerir para todos los edificios, la NOM, pues va a ser clasificar el riesgo de incendio dentro del centro de trabajo. No va a ser lo mismo un riesgo de oficinas, un riesgo de almacén, un riesgo de producción, o dividirlo en áreas según los criterios indicados en la norma para la clasificación pues, de los riesgos, ¿no? Como lo mencioné, igual puede ser una oficina dentro de un área de producción, pero pues siempre nos va a regir el riesgo más alto, ¿no? Se ocupa contar con un croquis o un plano del centro de trabajo o de las áreas que lo integren, en donde se tengan que identificar rutas de evacuación. Pues básicamente esto nos ayuda a tener un plan de evacuación. Si se ocurre una emergencia, se ocurre cualquier cosa, pues ya la gente ya tiene que saber cómo actuar, ¿no? Se requiere contar con una instrucción de trabajo, de seguridad para todas las áreas de trabajo, pues lo básico, ¿no? No juntar químicos, no fumar dentro de lugares donde puede haber una explosión, no fumar en interiores, o sea, todo ese tipo de cosas lo abarca la NOM. Y pues contar con una brigada contra incendio. Esto es muy común, como por ejemplo en fábricas, que tienen asignadas a ciertas personas que ellas son las primeras en actuar ante un incendio. Todos estos puntos, pues como lo mencionamos, son obligatorios. Como pueden ver, no te dice cómo hacerlo, simplemente te dice que se requiere. No sé si quiere agregar otra cosa en esta diapositiva. Sí, una de las cuestiones de requisitos obligatorios del patrón, como lo llama la NOM, es el análisis del riesgo, que es muy importante, porque a partir de ahí se especifica el grado de protección y lo que se requiere en cuestión de la protección. Entonces, el análisis de riesgo lo vamos a ver más adelante, pero es otro de las obligaciones del cliente final. Y esto pues puede contratar a personas expertas para hacer ese análisis, o inclusive en la norma viene un apéndice donde hay un método para hacer el cálculo.
pero lo vamos a ver inclusive hasta ahí, una de las diferencias con respecto a la NFPA 72 y la NOM de cómo se clasifican esos riesgos. Así es. ¿Podemos ver? Ajá. Bueno, ¿qué es la NFPA 72? Hemos estado hablando mucho de la NOM, la NFPA, pero ¿qué es la NFPA 72? Básicamente es una normativa estadounidense. Esta normativa viene de una asociación, de la Asociación pues, contra el Incendio. Pues se trata de un estándar publicado cada 3 años. De aquí vemos, pues podemos ver la primera diferencia, ¿no? Mientras la NOM se publica cada 10, aquí es cada 3 años. Y se publica por la Asociación Nacional de la Protección contra Incendio. Esta norma está hecha para la instalación del sistema de alarmas contra incendio específicamente. Oh, se puso aquí una ventana, ¿me podría cerrar? Sí, ya lo voy a hacer. Bien. Perdón. Bueno, como lo mencionaba, esta norma está diseñada específicamente para el diseño de alarmas contra incendio y sistemas de comunicación de emergencia en los Estados Unidos. ¿Por qué está tan enfocado a Estados Unidos? Pues básicamente la NFPA es una asociación pues, de Estados Unidos, en primer punto, ¿no? Y en segundo punto, muchos de los, o ciertos puntos que nos menciona la norma, ciertos capítulos que nos menciona la norma, como por ejemplo en la parte del sistema de comunicación de emergencias, no se hace en México, o sea, hablando de México, no sé si en otras partes de Latinoamérica se haga, pero en México no se hace por falta de infraestructura, no es tanto porque no tengamos la capacidad, es más bien la falta de infraestructura. Eso también puede ser otra diferencia entre las dos normas. Sabemos, pues Estados Unidos es un país que no es en vías de desarrollo como nosotros, entonces pues obviamente la infraestructura es mayor a la que tenemos aquí nosotros, pero aún así nuestro nivel de, pues de diseño, nuestro nivel de optimización del sistema, pues es bastante elevado a comparación con todo el resto de Latinoamérica, ¿no? Nosotros, en nuestro caso particular, en la oficina, por estar en frontera, tenemos mucho de estos sistemas, pues. Pero, pues supongo que la diferencia entre lo que estamos nosotros en frontera, más el centro de la República, pues igual sí puede ser un poco mayor, ¿no? No sé si tenga algo que comentar en esta parte, Manuel. No, adelante. Ok, pues si quieres, seguimos a la siguiente. Y bueno, vamos aquí a los puntos importantes del NFPA 72. Pues este estándar es un estándar, no es una norma como lo mencionamos en la NOM. Pues cubre la aplicación, instalación, localización, funcionamiento, prueba, inspecciones, mantenimiento y todo lo relacionado con el sistema de alarmas contra incendio. Hay que recordar que esto es solamente el sistema de alarmas contra incendio. Este marca las pautas en el criterio de diseño del sistema de alarmas. Aquí sí vamos a encontrar cómo sembrar detectores, qué detector poner para ciertas circunstancias, cuáles son los parámetros que necesitamos tener, cuál es el criterio de diseño que vamos a manejar. Su alcance, como lo mencioné, se centra solamente en el sistema de alarmas. Y esta norma no es de carácter mandatorio. ¿A qué me refiero? No todo lo que viene en la NFPA 72 se requiere en un edificio. Más sin embargo, las cosas que se requieran dentro del edificio sí cuentan con pautas obligatorias o con puntos mandatorios que debemos cumplir, como por ejemplo el espaciamiento de los detectores. Si nosotros, voy a poner un ejemplo, no tenemos detectores de humo, no porque esté en la NFPA 72 se requiere de manera obligatoria, pero si vamos a poner detectores de humo, sí necesitamos cumplir obligatoriamente con los puntos de la NFPA 72. Esta parte es muy importante porque no, o sea, que existe una norma de alarmas no quiere decir que tengamos que, bueno, más bien, si existe un estándar de alarmas, porque es un estándar, no quiere decir que tengamos que cumplir con todo lo que viene en la NFPA 72. Más bien, aquí nos dan las pautas para cumplir o para poder diseñar de una manera correcta lo que requerimos para la protección de ese edificio. Sí, ahí nada más, sí, ahí para complementar lo que está comentando aquí Jesús, sería la diferencia entre el código y norma. El código sí establece pues ya algo mandatorio, por ejemplo, NFPA 101, que es el Código de Seguridad Humana. Ahí sí te establece los requerimientos que debes de cumplir, es decir, se requiere, depende del tipo de ocupación, por ejemplo, el mercantil, puntualmente, no sé, un área de exposición de automóviles y venta de los mismos, pues entonces en la ocupación va a venir en la 101, que es un código, qué es lo que se requiere proteger.
Ya el cómo, como lo comentaste, pues ya el cómo se va a proteger, si se requiere, por ejemplo, detectores, pues ya estaría enfocado a la NFP 72, que ahí establece pues las normas, lo que son los requerimientos, espaciamiento, ubicación de los mismos detectores. La NFPA 72 solamente establece los criterios, pero ya definidos a través de otro código, un estándar, por ejemplo, unos requerimientos de la aseguradora o requerimientos del cliente. Inclusive se va a hacer una diferencia entre, por ejemplo, la NOM, que es una norma, la 002, y lo que es el código de alarmas. Uno ya es de carácter mandatorio y la NFP 72 pues, establece un criterio para lo que es el diseño. Así es. Sí, 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 Ahora, así es. así es. Ahora es también muy importante cómo es la secuencia en la cuestión de qué debemos de cumplir. Por ejemplo, regresando al tema que comentas que estamos en frontera. Nosotros aquí pues tenemos sí, mucha influencia en Estados Unidos, la NFPA. La gran mayoría de nuestros proyectos es NFPA. Sin embargo, pues no podemos hacer a un lado lo que son el código primero local, que viene siendo, por ejemplo, código local de bomberos. De ahí, si no está especificado un requerimiento, nos vamos a lo que es la NOM 002, o en este caso ahora, pues ya la norma de referencia, la NMX 069, y después una NFPA, que ya serían códigos internacionales. Inclusive en la misma norma oficial mexicana, la NOM 002, hace referencia a una NFPA. Entonces, esa sería como la secuencia. No podemos hacer a un lado nuestros códigos, código local o inclusive las autoridades competentes, y si en ese código local no está claramente especificado, nos vamos a la norma oficial y de ahí pues nos podremos ir pues a otros marcos legislativos o otras normas como por ejemplo la NOM o inclusive hasta publicaciones del fabricante. Sí. Sí, y nomás como comentario, complemento de lo que está indicando aquí el Inge Manuel, pues siempre hay que recordar que estamos en México, ¿no? Entonces, lo que nos va a mandar sobre todo va a ser las normas mexicanas, las normas oficiales mexicanas. Si en un caso muy raro, la verdad no se me ocurre en qué caso podría ser, pero si hay algo en la NFPA que está en conflicto con la NOM, no siempre nos tenemos que ir en base a la NOM. Así es. Y bueno, pues va a haber otras condiciones, ya sea pues, los requerimientos de la aseguradora, los requerimientos del cliente, Sí. y pues también el costo, ¿por qué no? Tendríamos que evaluar costo-beneficio, entonces pues ahí vas dando la pauta de qué es lo que vas a cumplir. Pero bueno, Así es. es un poquito sobre el marco normativo, ¿no? Así es. ¿Podemos dar la Así es. Pues ahora hablamos de diferencias, que es la segunda parte. Aquí mi compañero pues habló sobre lo que es las normas, la NOM y lo que es el código, lo que es la NFP 72. Ahora nos diríamos sobre algunas diferencias. Hay varias, ya hemos comentado algunas, pero por ejemplo la clasificación del riesgo. Esto pues es uno de los puntos en el cual inicia un diseño, porque en función del riesgo, vas a definir el grado de protección y vas a definir inclusive los componentes del sistema y cuáles van a ser los requerimientos a cumplir. Desde ahí, partimos desde el riesgo. Y la NFP 72, pues establece 3 tipos de riesgo, lo que es riesgo leve, ordinario y elevado. Inclusive, pues vienen sus definiciones en lo que es 6.2, riesgo de los contenidos en la NFPA 101. En cambio, la NOM 002 pues va a establecer solo 2 tipos de riesgo, el riesgo ordinario y el riesgo alto. Vamos a definir primero lo que es NFPA 101 como riesgo leve. Se entiende como un nivel de combustibilidad tan bajo que no se puede ocurrir una autopropagación del fuego. En el caso del riesgo ordinario, tiene la posibilidad de arder con una rapidez moderada o que genera un volumen de humo considerable. Para el riesgo elevado, tiene la posibilidad de arder con extrema rapidez o de hacer explosión. Básicamente, pues siguiendo la definición lo puedes clasificar. La gran mayoría de las ocupaciones caen en riesgo ordinario. Por ejemplo, en el caso de la NOM 002, solamente hay ordinario alto. En el caso de ordinario, se define como los centros de trabajo con superficie construida menos de 3,000 metros cuadrados y
y que obtenga un resultado menor a 1 en la fórmula que estamos viendo en la parte superior. En cambio, el riesgo alto, los centros de trabajo con superficie construida mayor o igual de 3,000 metros cuadrados o que obtenga un resultado igual o mayor a 1 en la fórmula que vamos a explicar. Observen que aquí debe de cumplir las dos condiciones en riesgo ordinario, es una I, y en el caso de riesgo alto es una O, una u otra, en cuestión de superficie y el valor de la fórmula, que sea igual o mayor a 1. Esta fórmula establece que los gases inflamables, esto es el inventario de un año entre 3,000 litros más el inventario de los líquidos inflamables que se encuentren en el centro de trabajo entre 1,400 litros más los líquidos combustibles entre 2,000 litros más los sólidos combustibles entre 15,000 kilos. Esto, al momento de sacar el inventario al año, si este dato te da igual o mayor o menor a 1, te va a servir para determinar el riesgo. Aquí viene una tabla en donde aparece también el apéndice A, que es la tabla A1 de la NOM 002, edición 2012, que habla sobre la clasificación de riesgos de incendio. Por ejemplo, aquí pueden ustedes ver cuándo es ordinario, cuándo es alto. Por ejemplo, en el caso de materiales explosivos, inmediatamente se va a un tipo de riesgo alto. Esto viene un ejercicio en el apéndice donde ahorita no es la finalidad calcular el tipo de riesgo, pero simplemente pues es una de las diferencias. No sé si quieres comentar algo, Jesús, respecto a esto del riesgo. No, adelante. Bueno, ahora, ¿qué tan adecuado es este tipo de análisis? En mi opinión, deberíamos de tener otros parámetros para evaluarlo, porque, por ejemplo, ha habido bastantes incendios ya en centros nocturnos, por ejemplo, en bares, en lugares como asilos. Aquí en el Valle de Mexicali hubo recientemente un caso muy alarmante de un asilo donde murieron varias personas. No tenían un sistema contra incendio. Entonces, ¿por qué? Porque la NOM, si nos vamos a esta normativa, dependiendo pues de lo que es la superficie, pudieras poner extintores, gabinetes en lugar de rociadores, por ejemplo. Sin embargo, si nos vamos con superficie, pues hay áreas muy pequeñas, como por ejemplo un centro nocturno, pero que su riesgo es muy elevado. Entonces, sí deberíamos de considerar otros criterios, como por ejemplo el riesgo del contenido, como por ejemplo la NFPA 13 lo hace, inclusive la NFPA 101, dependiendo de las ocupaciones, en donde ya se mete en la ecuación otro tipo de consideraciones, pero por ejemplo en este caso estamos viendo que si es menor de 3,000 metros cuadrados es ordinario y quizá ya no se considera como alto, pero vuelvo al caso de estos lugares pequeños como asilo o por ejemplo centros nocturnos, el riesgo es mayor, entonces sí se debería de contemplar otro tipo de cuestiones. Ahora, por ejemplo, volviendo al sistema de alarmas, para cualquier tipo de centro de trabajo, y eso es importante, cualquier centro de trabajo se requiere detección. Inclusive, por ejemplo, cambiando un poco sobre la ocupación de industriales, en las maquilas se requiere detección y esto está no solo en la norma oficial mexicana como una de las obligaciones del patrón contar con detección, sino también está en el Código Local de Bomberos. Independientemente del tipo de riesgo, si es, por ejemplo, ordinario, si es alto, se debe tener detectores para la protección y salvar vidas humanas. Entonces, tanto como guiarnos con la superficie, pues creo que deberíamos hacer otro tipo de consideraciones, dependiendo pues de la ocupación, como en el caso de la NFPA. Sin embargo, hago hincapié, el requerimiento aquí en bomberos, por ejemplo, se va a pedir detección en el caso de lugares industriales. Porque eso es muy común, ¿no, Jesús? De repente nos preguntan, oye, la norma oficial mexicana pide detección,
por aquello de que si tienes rociadores, pues pudieras omitir, siempre y cuando estén los detectores de, siempre y cuando estén supervisados, ajá, a través del detector de flujo, puedes omitir los detectores, porque el rociador es análogo a un detector de calor. Pero bueno, también hay que hacer una evaluación en el tiempo de respuesta y lo que manda la norma, ¿no? Y se vuelve un tema un poco polémico si se requiere o no, pero bueno, estableciendo técnicamente lo que dice el código local, se requieren esos detectores. Y sobre todo, Manuel, también tener en claro que, por ejemplo, antes de que empiece un fuego, mucho antes de que empiece el fuego ya existe el humo. Entonces, si podemos poder evacuar a las personas desde ese momento, antes de que exista un fuego como tal, pues, o sea, se tiene que evaluar que pues, el valor de la vida humana. Pues. Por supuesto. Sí, en primera instancia es lo que es uno de los propósitos de los sistemas de contraincendio en general. Bien. Otro tipo de ocupaciones, aquí por ejemplo en el caso de la NOM 002 solamente existen centros de trabajo y se ejemplifican en administrativos, de proceso, almacenamiento o prestación de servicios. Y en el caso de la NFPA 101 pues existen varios tipos de ocupaciones y a su vez pues existen los requerimientos dependiendo de esa ocupación, por ejemplo reuniones públicas, educación, guardería, cuidado de la salud de pacientes ambulatorios, detención y correccionales, residencial, asilos, mercantil, negocios industrial y almacenamiento. Eso cada uno tiene su capítulo muy puntual para ver los requerimientos de protección. Cuando ya se definen esos requerimientos, se va porque esto es NFP 101, se va a NFP 72 y ya se establece el criterio para proteger esas ocupaciones. Pues aquí se establece un poco sobre el procedimiento para el requerimiento mínimo. En el caso de la NOM 002, por eso era importante ver el riesgo. Aquí en el 5.10, como obligaciones del patrón, es en donde nos indica que se requiere detectores y sistema de alarmas. Este punto es clave cuando ustedes sea necesario justificar un sistema de detección, un sistema de alarmas en base al riesgo en sus centros de trabajo, serían al apartado 5.10 y define lo siguiente. Es la obligación del patrón contar en las áreas de los centros de trabajo clasificados como riesgo de incendio ordinario, con medios de detección y equipos contra incendio, y en las de riesgo de incendio alto, o sea, el siguiente riesgo, además de lo anterior, o sea, se refiere que además de los detectores, se debe de indicar lo que es o suministrar sistemas fijos de protección contra incendio, haciendo referencia a rociadores, y alarmas de incendio, o sea, la notificación. O sea, la detección siempre está presente independientemente del riesgo. En el caso de la NFPA, ¿cómo obtenemos esos requerimientos? Pues, grosso modo, determinamos el tipo de ocupación, que fue lo que vimos en la diapositiva anterior. En el capítulo 6 vienen esas clasificaciones. Es importante si es un sistema, una ocupación nueva o existente, porque son diferentes capítulos. Determinamos la carga de ocupación, la cantidad de personas que va a estar en ese lugar. El riesgo, que ya lo vimos, son 3 tipos de riesgos, y en base al riesgo, en base a la ocupación, especificamos los requerimientos, que vienen siendo los de ocupación, que es el capítulo del 12 al 43, y también los requerimientos del capítulo base, que son los generales, que es capítulo del 1 al 4 y el 6 al 11 de la NFPA 101, edición 2018, que es lo último. ¿Sí? Y después, cuando ya tenemos los requerimientos de las ocupaciones, nos vamos a las normas técnicas, que en este caso una norma técnica es la NFPA 72. Pues algunas discrepancias, Jesús, no sé, aquí si te has topado con la aplicación de alguna de ellas. Por ejemplo, en el caso de, seguramente sí, en la NFPA establece 2 diagramas para la ubicación y espaciamiento de los detectores. En este caso hablo de ubicación en la pared o en la cubierta. Por ejemplo, pueden observar que para el caso de la NFPA hay 2 tipos de diagramas. Uno para el detector de calor y otro para el detector de humo. Y en el caso de la NOM, por ejemplo, solamente hay un solo diagrama y no se especifica si se trata de un detector de humo o detector de calor.
La diferencia es en este rango. Por ejemplo, en el caso del detector de calor, indica que no debemos de ponerlo a partir de esta esquina que se hace entre la pared y la cubierta, 4 pulgadas horizontal y vertical, porque aquí no pasaría el calor. En el caso de los detectores de humo, tú tienes desde el nivel de cubierta a un pie. En el caso de los detectores eso es de humo. En el caso de los detectores de calor, tienes de 4 pulgadas a un pie. O sea, tienes ese margen. Y en la NOM, por ejemplo, pues no establece qué tipo de detector, lo toma como Detección, solamente. como genérico, así es. Entonces, muchos de nuestros clientes nos han preguntado cuál es el rango de poner detectores en la pared, porque también está aprobado para proteger tableros, una protección local, lo puedes poner en la pared. Y bueno, esto pudiera ser como una especie de confusión, porque en la NOM no establece la diferencia cuando se trata de detector de calor y detector de humo para la cuestión del rango en la instalación de las paredes. Así es. Otro muy común, y bueno, aquí no sé si te haga match esto de la cuestión de la tabla para corrección por altura. Sí. En la norma solamente establece detectores, pero sabemos que a través de la NFPA, pues es la corrección de la altura, pero únicamente aplicada para los detectores de calor. Y este es un punto, inclusive, que muchos de nuestros clientes nos han preguntado. Si los detectores de calor, perdón, si los detectores de humo aplican esa corrección por altura. Técnicamente, solamente es para los detectores de calor, en lugar en este caso, pues genérico, como lo marca la NFPA. Perdón, como lo marca la NOM. ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, hay que hacer hincapié que solamente la corrección por altura se aplica para los de calor. Aquí quiero hacer solamente la diferencia que, por ejemplo, los criterios de dispositivos de iniciación manual, o sea, las estaciones de jalón y supervisión, pues aparece un capítulo exclusivo en la NFPA y en la NOM, pues no establece ningún criterio para lo que es ubicación, espaciamiento de estaciones manuales, supervisión, como el caso de detectores de flujo, detectores de válvula, de supervisión de cuartos de bomba o las señales. Entonces, pues eso ya es una NMX, pero en la NOM no aparece nada referente a eso. Inclusive, pues lo que está acá en la parte de abajo como criterio de dispositivos de notificación, pues también hay un capítulo que es el 18, que establece los criterios para espaciamiento, distanciamiento y ubicación de los aparatos de notificación, y pues en la NOM no se establece. Y finalmente, pues los clases de circuitos. En la norma sí aparece en la NFP 72, capítulo 12, aparece lo que son las características de desempeño de los sistemas de acuerdo a los estilos de cableado. Y pues en la NOM no menciona nada referente al cable, ¿sí? O si es clase A, estilo B, etcétera. ¿Sí? No sé, ¿algún comentario, Jesús? Esta ya es la última diapositiva. Sí, pues como podemos observar a lo largo de la presentación, básicamente pues las diferencias son más en cuestión de criterios técnicos. Como lo menciono, nos tenemos que recordar que estamos en México, o sea, en México tenemos que cumplir con las normas oficiales mexicanas, más sin embargo, si no existe un criterio definido dentro de la NOM, que puede ser muy común, no es una mala práctica o no está mal que por el hecho de que no diga la NOM nos basemos en otras normas. Como lo menciono, pues hay que recordar que estos sistemas pues, son para cuidar la vida humana, entonces no hay que quitarles el peso que tienen. Y pues básicamente hacer un buen diseño, o sea, hacer que nuestro diseño sea bueno, que tengamos un buen criterio para diseñar y pues para este caso la NFPA va a ser de bastante apoyo para nosotros. Así es. Y bueno, finalmente pues es un estándar, un código que se ha
adoptado para los proyectos aquí nacionales, ¿no? Siempre y cuando estén así especificados. Y otra cuestión es clave, pues, de seguir los requerimientos, las recomendaciones, los manuales de los proveedores. Y eso, así es, eso nos va a dar la pauta también para los criterios de diseño. Bien, Eduardo, pues hasta aquí nosotros, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, igual de tu parte, no sé si quieres complementar. A ver, deja reviso en la página. Deja ver. Saludos, saludos. Al parecer no hay comentarios. Deja nada más, vamos a ver si tiene alguna duda y esperar a que comente. Dice Bio Novatec. ¿Podría indicar qué normas de referencia NMX existen en México para sistemas contra incendio? Sí, mira, por ejemplo, en el caso de alarmas, ahorita si quieres apoyarnos con la de la NMX 66, que si no me equivoco es la de rociadores, pero en este caso para alarmas es la NMX 069, S-069, que es para el diseño, instalación, mantenimiento, puesta en marcha de los sistemas de alarma y señalización. Esta se creó, pues, estuvimos trabajando 2 años y ya tiene, está ahorita en revisión, pero desde el 2019 se entregó. Está en base al modelo de la NFPA 72. Pues en tu caso, para rociadores sería la 066, Eduardo, no sé si así es. Y pues hay bastantes normas de referencia, ¿no? Pero por ejemplo, ya muy puntual para alarmas, que es el webinar del día de hoy, es el 069. Muy bien. Bueno, en el chat tenemos por webinar. He tratado con varios clientes, sobre todo locales, que tienen la idea de que los sistemas de alarma son más baratos o más costosos dependiendo de la norma a aplicar. Así, NFPA es más costoso, FM es menos costoso y código local es más económico. ¿Qué opinión tienen de eso? Pues es un tema muy polémico, ¿no? Ahorita, no sé si tú quieres comentar algo al respecto, Jesús. Sí. Pues bueno, como lo pudimos ver pues, a lo largo de la presentación, la NOM es más flexible de cierta manera o es menos estricta en este sentido. Si nos vamos por esa pauta, la norma oficial mexicana pues siempre va a ser un diseño más barato, pero más sin embargo podemos tener ciertos puntos, ciertos criterios que no vamos a cubrir, ¿ok? Con respecto a si es más costoso un diseño con una norma o con otra, pues nosotros como diseñadores podemos diseñar algo basado en la NOM 02, pero que sea pues lo más caro que podamos conseguir, ¿no? O sea, eso ya va a depender va a depender más del diseñador. Más sin embargo, por criterio de diseño, mientras más estricta sea una norma o un código, un estándar, pues nos va a exigir más, entonces evidentemente va a aumentar el costo. Pero hay que aclarar que algo sea más caro no significa que sea peor, o que algo sea igual, si algo es muy barato no significa que sea peor, simplemente va a ser criterio del diseñador. Nosotros tenemos que tener un buen criterio de diseño para poder hacer algo que sea eficiente y que sea eficaz, pues, o sea, no siempre lo más caro va a ser lo mejor y no siempre lo más barato va a ser lo peor, pues, o sea. Tú bien lo dijiste, depende, ¿no? En muchos de nuestros cursos hacemos alguna pregunta a instructores, inclusive de instructores que vienen ya desde NFPA o con la escuela de NFPA, y su respuesta es depende, y es válido. Depende de muchas situaciones, porque, por ejemplo, hay proyectos que nos están pidiendo estrictamente cumplir con código local, y el código local aquí, por ejemplo, código local de bomberos exige detección en áreas, independientemente del riesgo, en áreas o en ocupaciones industriales te pide detección.
Ahora, entonces, si estrictamente nos vamos a lo que te indica la NFPA 101, si esa ocupación tuviese rociadores, y dependiendo de la ocupación, pudiéramos hacer a un lado la detección, y no significa que no estuvieras cumpliendo, porque la NFPA 101 indica que puedes omitir, pero acuérdense que es lo mínimo, pero puedes omitir la detección porque tiene rociadores. Pero si te vas a código local, que fue con el primer escenario que partí, sí te pide los detectores. Entonces, en este caso, por ejemplo, en esta ocupación que es industrial, el cumplir con un código local que es detectores independientemente del riesgo, pudiera ser, digamos, más costoso porque va a haber más infraestructura que el proyecto de la NFPA 101, porque pudieras omitir la detección. Pero Sí, así ajá, es. adelante, adelante. Sin embargo, que si este almacén o esta ocupación industrial se va a construir aquí en México, pues no puedes hacer un lado la norma oficial, entonces te va a obligar a que lo pongas. Contestando tu pregunta, va a depender del tipo de ocupación. Va a depender tanto del tipo de ocupación, si me permite agregar, como Ujú. el criterio que vamos a tener. Así es. Porque igual, o sea, podemos conseguir un buen material, un buen sistema de detección que no sea tan costoso, o podemos conseguir el sistema más caro y que en realidad no va a ser de mucha ayuda, como por ejemplo, si tenemos un almacén y le ponemos detectores, por decir algo, de llama, son muy caros y o sea, son buenos, pero no precisamente va a ser lo mejor para esta ocupación. Así es. No es la tecnología adecuada. Ajá. Típicamente, creo yo que si nos vamos por el grado de exigencia, y que a lo mejor eso está aunado al costo, no siempre, como lo comentamos, pues sí, un código local a lo mejor exige menos que NFPA, o inclusive puede exigir más una compañía de seguros como FM, por ejemplo. Digo, sí, el grado de exigencia podríamos hacerlo así, de menor a mayor, local, la norma, NFPA, FM, pero va a depender del tipo de ocupación. ¿Sí? Entonces, no Sí. sé si contestamos ahí la pregunta. Va a depender de la ocupación, va a depender del tipo de tecnología, y si nos vamos a grado de exigencia, que a lo mejor tiene que ver con el costo, puede ser directamente proporcional, pues sería local, nacional como la NOM, internacional como lo que es NFPA, y en algunos casos después FM, como un grado de exigencia mayor. Ok, dice muchas gracias. Y ahora vamos a los comentarios de Facebook. Gabriel Piñón nos comenta, en México, ¿quién realiza estas inspecciones para ver si cumplen con la norma? Sí. Es la Secretaría del Trabajo, hay visitas que se hacen para el cumplimiento de lo que son las obligaciones del patrón, auditorías. Inclusive se puede tener compañías que se dedican a eso, a hacer los riesgos, a emitir una carta de recomendaciones para el cumplimiento de la misma. Pero puede ser dependencias de gobierno, auditores de la Secretaría del Trabajo, y también dependencias privadas que son contratadas por el patrón, porque hay que recordar que, esto sí es muy importante, la obligación, el que tiene la responsabilidad de cumplir es el patrón. En el caso de la norma oficial mexicana, Jesús lo comentó como obligaciones, y la figura que tiene la responsabilidad es el patrón. El hecho de que él responsabilice o delegue esa responsabilidad a otros, como en el caso de compañías que se subcontratan, lo puede hacer. La cuestión de quién va a hacer esas auditorías sería la Secretaría de Trabajo. Ok. Por ejemplo, perdón, Eduardo, por ejemplo, aquí se me ocurre código local. Bomberos, aquí en Mexicali, en Baja California. Bomberos es nuestra autoridad en la cual puede hacer una visita, una inspección, y emitir pues un dictamen de cuándo no se cumplen esos requerimientos. Entonces, en este caso aquí en Mexicali, pues puede ser bomberos o alguna otra autoridad de lo que es el códigos de construcción. ¿Sí?
Ok. Parece ser que ya no hay más preguntas. Yo me gustaría, bueno, ya me toca mi parte hacer el comercial. Ajá. Los invito ahorita por lo de la contingencia, pues, ha detenido un poco, pero los invito a que los diseñadores o las personas que están involucradas en los sistemas de alarmas se certifiquen en SEDASI, que es lo que es diseñador. Esto es el enfoque de diseño principalmente para lo que es la detección y sistemas de alarma. El año pasado ya hubo pues la primera generación de certificados y eso te avala a través de la Secretaría de Educación Pública y a través de Conocer para tener una certificación en base a estos requerimientos. Ya son nacionales, son cuestiones de la NMX y a través de un estándar para la certificación de SEDASI. Sí. Muy bien. A ver, vamos a hacer otra pregunta. No, ya no hay preguntas. Bueno, podemos concluir el webinar. Agradeciéndoles a todos que se hayan conectado para ver este webinar. Bueno, y pues lo recordamos, tenemos nuestras redes sociales, Baja Design Engineering. Den like a la página para que les aparezcan las notificaciones. Están los grupos de todo lo que puedes saber de sistemas contra incendio y el de dudas de sistemas contra incendio. Y pueden escucharnos también en Spotify como Baja Design Engineering y en iTunes como Baja Design Engineering. Bueno, nos despedimos. Buen fin de semana. Nos vemos y nos escuchamos el lunes a las 3 p.m. hora Pacífico. Y recuerden que es mejor tener un sistema contra incendio y no necesitarlo que no tenerlo y necesitarlo. Buen fin de semana. Muchas gracias por acompañarnos. Semana. Hasta luego. Recuerden los proyectos eléctricos. Nos vemos. Bye. Gracias.